Buenos días, aquí estamos transmitiendo de nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian, soy chileno, viviendo en Brasil, específicamente en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, la parte sur de Brasil. Este es el cuarto día transmitiendo reportes diarios de la situación que está ocurriendo acá en el estado de Río Grande do Sul. Situación que es una situación un poco bipolar en este momento, porque no hay mucha lluvia, existe todavía, tenemos un frente actual que va a durar por lo menos todo el día, duró toda la noche de lluvia, después de haberse detenido por 10 horas aproximadamente sin llover, volvió la lluvia. Hoy ha estado intermitente, con no mucha intensidad, pero constante. Eh, el foco en estos momentos en Río Grande do Sul, a pesar de toda la emergencia, lógicamente todo el estado completo, porque no hay prácticamente ninguna ciudad, ninguna prefectura, como se llama acá, en el estado que no haya sido afectada de ninguna otra forma por este evento climático extremo, que ya estamos en el día 10 de lluvias consecutivas y que se va a extender por lo menos hasta mañana en la mañana o en la madrugada del día de mañana. Va a haber un pequeño alto que se agradece de 2 días, lunes y martes. El día de ayer lo comentaba, a pesar que son 2 días de estar sin lluvias, se puede complejizar en algunos casos la situación porque pasamos de un evento climático de lluvia a una mini ola de calor. Van a haber hasta 35 grados en algunas zonas del Río Grande do Sul, lo cual por un lado es bueno, va a ayudar a evaporar el agua, va a ayudar a bajar la intensidad de la problemática respecto a nuestra relación con el agua, con la humedad. El mismo sol en sí da cierta condición de animosidad, de que la gente se siente más animosa, se siente más con ánimo de poder hacer cosas, más voluntad para hacer cosas, pero conlleva que empieza a florecer cultivo de bacterias a raíz del calor. En las zonas que no han sido sanitizadas se puede complejizar un poco el tema, así que cuidado con eso. Si usted está volviendo al lugar que deshabitó por unos días y que se inundó, que tuvo contacto con agua, sanitice, limpie. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría del estado en estos momentos no hay agua potable disponible. Acá en el centro de Porto Alegre se cortó el día de ayer, en la tarde, no tenemos agua potable disponible. Eso lógicamente también produce un par de situaciones. Creo que el ser humano generalmente cuando reacciona de forma, digamos, exacerbada, en algunos casos violenta, es cuando faltan a lo menos 2 o 3 cosas que son importantes. Una, en la seguridad, cuando las personas se sienten inseguras, reaccionan, su instinto de sobrevivencia hace que reaccionen de una forma algunas veces equivocada, exagerada. Segundo, está la situación de la falta de agua, que es el caso, y que se une a la anterior porque mucha gente se siente insegura, lógico. La capacidad, lamentablemente, de todo el aparataje público y de todo el aparataje que está en apoyo voluntario del área privada para la emergencia no da abasto, y es lógico pensar eso. La cantidad de población afectada es infinitamente mayor a la cantidad de personas disponibles para poder ir a ayuda. Hay que
críticas, debería haber más. Sí, debería haber más gente. Hay críticas porque no se ve, por ejemplo, que la milicia esté apoyando fuertemente con contingentes numerosos en el campo de rescate y apoyo. Pero las autoridades están, me imagino, pensando alguna alternativa para eso. Y la tercera situación que complejiza todo es la falta de alimentos. Lamentablemente estamos llegando a un punto en el cual se están conjugando estas tres variables: falta de agua, falta de seguridad o sensación de inseguridad, que no es lo mismo, porque sensación de inseguridad no implica que falte seguridad. Muchas veces hay seguridad, pero esta no da abasto o no va en resguardo o en apoyo de cada una de las personas que están teniendo esa sensación de inseguridad. Y tercero, la falta de alimentos, fundamentalmente por falta de reposición en los supermercados, por falta de disponibilidad. Hay que tener en cuenta que mucha gente no está abriendo sus negocios porque también está intentando solucionar temas familiares, de amigos o situaciones de seguridad propia. Entonces muchos negocios no están abriendo, muchos mercaditos, muchos markets, como se dice en español en el ámbito latino, no están abriendo. Hay muchas farmacias que no están abriendo, hay muchos locales comerciales que no están abriendo, teniendo la posibilidad de abrir, porque estoy hablando de lugares, lógicamente, que están habilitados para poder funcionar. ¿Por qué? Porque digo esto, porque una buena parte de la ciudad o de las ciudades no están con la posibilidad de funcionar. En este momento el centro de Porto Alegre, en la parte histórica, el centro histórico que queda colindante al Guaíba, está absolutamente bloqueada, está toda sin electricidad, porque está absolutamente inundada. Hay zonas que tienen 2 metros de agua. Toda la parte del centro histórico está absolutamente inundada. Hay que tener en cuenta que el Guaíba es el río que acompaña, abraza a toda la gran metrópolis de Porto Alegre, y no es solamente la ciudad de Porto Alegre, sino la metrópoli en general, todas las ciudades colindantes que están ligadas a la gran metrópoli, a la gran capital, son abrazadas o son parte de la cuenca del río Guaíba. El río Guaíba ha seguido aumentando su nivel. Ya hablé los últimos días, de hecho el primer día ya hablé que había hecho los cálculos hidrológicos y que eso iba a dar el escenario, pero sinceramente hace 4 días atrás, cuando hice los primeros cálculos, no me imaginé y mis cálculos no me daban lo complejo que estamos viendo ahora, superando los 5.3 metros. Mis cálculos daban 5 metros como un punto de inflexión. Ahora lamentablemente superamos esa medida bastante, y hay varios factores que lo explican, factores que lógicamente son muy difíciles de calcular, muy difíciles de comprobar. Uno de ellos es que toda la cuenca hidrográfica del río Guaíba, que reúne una gran macrocuenca, reúne 3 grandes cuencas de ríos, está siendo alimentada continuamente de agua, porque la lluvia que estamos sintiendo intermitentemente acá en la parte más cercana al litoral, hacia el interior, la lluvia es bastante más continua e intensa. Y ese, por un lado, por un factor, está ingresando agua más al río Guaíba, y lamentablemente el río Guaíba no está teniendo la capacidad de poder liberar esa agua que está siendo acumulada. ¿Por qué? Porque el río Guaíba alimenta a la laguna de los Patos, que ayer lo comentaba, es la laguna más grande de América de agua dulce. Es un cuerpo de agua inmenso, inmenso, cientos de kilómetros de largo. ¿Y qué pasa? Esta laguna de los Patos, que es la que recepciona todo lo que el río Guaíba entrega, lamentablemente no está dando abasto y está aumentando su nivel. Y al aumentar su nivel genera presión en la salida del río Guaíba y no permite que el agua salga.
Entonces, inclusive en algún punto, espero que no sea así, la laguna de los patos va a empezar a alimentar de agua al río Guaíba. Sería un extremo, no está calculado, no está pensado, no está imaginado, pero son variables que podríamos tener en cuenta en una situación como la que estamos viendo, en la cual cada vez vemos indicadores extremos que pasan de la norma lógica y sobrepasan los cálculos que se habían establecido en algún momento. Entonces, el río Guaíba está aumentando su nivel no por la cantidad de lluvia solo, sino porque además no está permitiendo la salida del agua que se acumula. Todo río se alimenta todo el tiempo, como si uno abriera una llave, la llave corre por el agua. Y mientras siga corriendo necesita salir o si no se va a empezar a acumular. Eso es lo que está aconteciendo en el río. Y hay un tercer elemento que tiene dos variables que son importantes en el cuenta. Una es que la base de la cuenca del río Guaíba y de la laguna de los Patos está siendo llenada, se está acumulando mucho detrito, mucho residuo, mucho sedimento, muchos elementos que han sido traídos por la cuenca y por los diferentes ríos que alimentan la cuenca del Guaíba y después la laguna de los Patos. Y eso se está estabilizando en la parte baja de la cuenca, en la parte baja de los cursos, del cuerpo de agua estos y los cursos de agua en el caso del río Guaíba, y eso hace que haya menos espacio para que el agua se mueva. Entonces ayer lo comentaba, es como tomar un vaso de agua hasta el tope y colocar dentro del vaso de agua una manzana, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Agua va a salir del vaso porque el volumen, la masa que tiene la manzana cubrió un espacio que antiguamente tenía el agua. Acá está pasando algo parecido. El cuerpo de agua que tenía una cierta cantidad de disponibilidad de espacio, de volumen para poder recepcionar agua, ahora es menor. ¿Por qué? Porque la base de la cuenca está siendo llenada por sedimentos, detritos y elementos que están siendo traídos a raíz de todo este movimiento de masa que está ocurriendo en el interior y en cada una de las cuencas que alimentan la cuenca, la macrocuenca del Guaíba. Y otro elemento que también es importante tener en cuenta es el primer elemento de los dos que decía, que era esta última situación compleja. Muchos de estos elementos también flotan y al flotar van estancando y trabando las salidas que tiene la cuenca del Guaíba. Y estamos hablando de árboles, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de vehículos, estamos hablando del resto de casas, de viviendas que están trabando la salida del normal del Guaíba. Y eso además está colapsando la salida del agua. Y este intercambio de agua entre la cuenca del río Guaíba y la laguna de Patos. ¿Qué está produciendo esto? Que en este momento la mayor concentración de la emergencia ya no está disipada, a pesar, insisto, no quiero quitar peso a la emergencia en el interior. Ahora en el interior, la gran mayoría del interior de Río Grande do Sul y de la sierra, toda la zona más alejada de la costa del Atlántico, está con agua volviendo de a poco, lógicamente, bajando su nivel de agua. Hay muchas ciudades que fueron destruidas y que ahora están absolutamente sin agua. Y se ve todo el desastre que quedó de esas ciudades. Entonces la zona interior, la zona sierra, el nivel del agua ha bajado. ¿Por qué? Porque toda ella ha ido río abajo, curso abajo, pendiente abajo, y ha llegado a estas grandes macrocuencas, como decía, una de ellas del río Guaíba. Entonces la emergencia es en todo el estado, pero la emergencia más próxima, más inmediata en cuanto a la dinamismo de ella misma en el interior está relativamente estabilizada la emergencia. ¿Por qué? Porque ya se está viendo colapso, ya el agua bajó, por lo tanto ya puede verse el escenario. En cambio acá, donde se está concentrando más esta situación, un poco más sin control o un poco más
sin tener mayor conocimiento, es la cuenca, la macrocuenca del río Guaíba y de la laguna de los Patos. Porque acá está lloviendo, porque todo el agua que en todos los otros lugares ya bajó su nivel, se colocó en este sector. Entonces el gran Porto Alegre, que reúne todas las ciudades que están colindantes a Porto Alegre, ciudades grandes como Canoas, de ahí voy a hablar específicamente de Canoas y las ciudades colindantes que tienen una situación bastante especial. Canoas, Estelio, Zapucaya, San Leopoldo, Nuevo Hamburgo, Guaíba, Cachoeirinha, todas las ciudades que están alrededor del gran llamado, el gran Porto Alegre, están en estos momentos siendo bastante más complicada la situación. Y todas las territorios, localidades, ciudades, prefecturas que están alrededor o dentro de la cuenca de la Laguna de los Patos también. Porque aquí pueden pasar varios factores que van a complejizar el tema. La Laguna de los Patos, en muchos sectores, la diferencia o el espacio que separa el océano Atlántico de la Laguna de los Patos es relativamente angosto. Y esa franja angosta, si la pendiente es igual o muy baja, al subir la Laguna de los Patos y al haber marejadas altas, puede haber conexión, y esa conexión puede ser compleja, porque puede haber intercambio de agua desde el mar hacia el interior de la Laguna de los Patos. Espero que no sea así. No conozco la geografía en la totalidad de la Laguna de los Patos. Conozco un tramo relativamente corto entre Tramandaí y Torres, que en realidad ahí ya deja de ser Laguna de los Patos hacia arriba, más bien en la parte sur, que conecta Río Grande fundamentalmente hacia arriba. No sé si geográficamente o geológicamente existe esa posibilidad, porque si aumenta el nivel del agua un par de metros, y ese par de metros permite esa conexión entre el océano Atlántico en un lugar más del que ya está, que es el delta, la salida en la Laguna del Pato, podría producirse una situación. Pero estoy, entre paréntesis, colocando ese tema en cuestión porque no conozco la geología y geografía de esa zona. Porque el agua busca, y si encuentra pendientes a favor, encuentra pendientes iguales, va a buscar alternativas de cómo moverse. Ayer una colega periodista acá de Porto Alegre mostraba escenas dentro de Porto Alegre, que había lugares que no estaban inundados, pero se estaban inundando desde debajo la tierra hacia encima. Estaba aflorando agua desde el suelo. No es que el agua estaba llegando de algún lugar, estaba aflorando agua desde el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión es tan grande en la zona baja del suelo de Porto Alegre que el agua está subiendo y está filtrándose entre medio del suelo hasta llegar a la parte plana, que es la parte pavimentada en muchos casos de Porto Alegre. Entonces el agua acá está llegando por diversas vías, por el esgoto o agua servida que no tiene cómo salir y por lo tanto está quedándose dentro del sistema y está aflorando dentro del sistema de colectores de aguas servidas, esgoto como se llama acá. El agua que está filtrándose entre medio del suelo y apareciendo arriba del suelo en la superficie, y el agua que está avanzando desde el Guaíba, entendiendo que acá hay un muro de 3 metros de altura, que es el que se llama la franja de emergencia de inundación, que ya fue superada mucho. Hoy, como decía, el Guaíba supera los 5.3 metros, y el muro y toda la planificación que tiene la ciudad es pensando en 3 metros como máximo. Entonces se imaginan esa franja de 3 a 5.3, es una franja que toda esa agua que está disponible está entrando directamente a la ciudad. Y por eso esta situación de que en muchos sectores hay 2 metros de agua y posiblemente en algún sector haya más que eso todavía. Eso en términos generales, como contar un poco el escenario en el cual se está viendo acá. Y cómo partir la conversación, hablando de cuáles son las 3 variables que al ser humano lo hacen reaccionar de forma
exagerada en forma violenta. Falta de agua, sensación de inseguridad y falta de ingresos. Estamos en esa. Las dos primeras ya hace un tiempo que ya están activas y la tercera ya se está sintiendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque hay muchas carreteras que todavía están indisponibilizadas. No hay forma de poder entrar y salir de Porto Alegre. Por lo tanto, no está llegando mucho suministro y por lo tanto la disponibilidad en los supermercados, en los lugares donde uno puede ir a comprar productos, ha bajado bastante. Todavía hay, no estoy llamando a la desesperación, todavía hay disponibilidad, todavía hay varios supermercados con una buena cantidad, una buena cuota de alimentación. Pero lógicamente los supermercados que están más cercanos a las zonas inundables por una situación de sobrevivencia del ser humano, la gente ahí que está viviendo y está viendo todo el tiempo el agua como va subiendo el nivel, se desespera y va a comprar en mayor cantidad en la percepción de que esa agua que se está inundando y está avanzando va a llegar a su lugar donde ella vive y va a tener que estar ahí durante una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de días. Entonces, la reacción de la gran mayoría de la gente que vive en la franja, en la periferia de la zona inundable, reacciona, compra más y por lo tanto la cantidad de disponibilidad de alimentos en esa zona, de esos supermercados que abastecen esa periferia. Cuando hablo de periferia no estoy hablando peyorativamente, estoy hablando de periferia porque la zona más que cerca el centro de Porto Alegre. Y lógicamente ahí está bajando la cantidad de alimentos y lamentablemente ya se están, y no quiero alarmar con esto, quiero mantener la mesura, la tranquilidad de que no es una cosa propagada, no es una cosa que está muy socializada, pero ya se están viendo algunos casos de saqueos, de robos de grupos, en algunos lugares se llaman manadas, grupos de personas que están entrando a robar ciertos lugares. Muchos de ellos, por lo que yo he sabido, todos de ellos son lugares que están cerrados, por lo tanto la gente está entrando a retirar productos que están en lugares cerrados y que ellos sienten que tienen derecho a acceder a ese tipo de productos. Y es un poco una reacción que normalmente, y digo normal, no porque sea normal, sino porque en este tipo de situaciones lamentablemente es común que la gente reaccione de esa forma. Por lo tanto, uno tiene que planear esa posibilidad, planear la posibilidad y prevenir que esa posibilidad no sea producida o no sea propagada en mayor medida y por lo tanto lograr un cierto nivel de control respecto a ese tipo de situación. Porque van a ocurrir lamentablemente más de una vez. El día de ayer, por ejemplo, y aquí me voy a centrar un poquito en una de las comunas, una de las localidades que es Canoas, que es una de las grandes ciudades de acá de Gran Porto Alegre. Y lamentablemente está teniendo todavía una situación bastante compleja y extrema. Canoas es la ciudad que está inmediatamente al lado de Porto Alegre. Hay un par de kilómetros de distancia que no se ven porque el flujo de edificación y de planificación urbanización, está completamente conectado entre Porto Alegre y Canoas. Pero Canoas es la ciudad que está contigo, vecina a Porto Alegre. Y lamentablemente el día de ayer, especialmente el día de ayer, desde la madrugada del día de ayer, la ciudad colapsó completa y absolutamente. Fue muy rápido el proceso de aumento del nivel de la inundación. Eso hace que todo se complejice, eso hace que todo sea más difícil de manejar. Y hubieron varias situaciones complejas de personas que en forma privada pusieron a disposición vehículos acuáticos para poder rescatar a la persona y trasladar a la persona de un punto húmedo o inundado a un punto seco de albergue o un punto seco de protección. Y lamentablemente hubieron personas que estaban intentando robar los vehículos acuáticos.
¿Qué quiero decir con esto? En toda planeación de emergencia siempre tiene que haber ciertos pilares que deben ser mantenidos todo el tiempo. Siempre tiene que haber un personal exclusivamente dirigido a la protección y seguridad. Siempre. No es que quizás, no es que alguna vez, no es que cuando no está haciendo otra cosa se dedica a eso, no. Siempre tiene que haber un grupo, una brigada, un equipo exclusivamente dedicado al tema de protección. Siempre tiene que haber un grupo dedicado al tema gestión y no tiene que distraerse en otro tema. Gestión, un equipo exclusivo. Seguridad, un equipo exclusivo. Aunque en algún minuto, en algún momento no tenga alguna actividad que hacer, siempre tiene que estar completamente focados a esa acción. Porque falta una pequeña distracción para que alguna situación ocurra y eso provoque más sensación de inseguridad de las personas. Y eso es vital en un elemento. Gestión, seguridad. Y cuando hablo de gestión, aquí en Canoas también ocurrió, y me imagino que en muchos otros lugares también, pero acá se propagó mucho más. Mucha gente intentando apoyar con vehículos acuáticos para poder ayudar a trasladar personas, estaban teniendo complicaciones porque estaban controlándolas por la falta de matrícula o la falta de licencia para poder conducir esos vehículos. Claro, uno piensa, qué locura, estamos en emergencia, no debería ser un tema ese, no debería. Cuando uno está en situación de emergencia hay ciertas normas y reglamentaciones que quedan apartadas de la norma burocrática de control normal. Por ejemplo, habían camiones, habían vehículos que estaban llegando con donaciones y estaban controlando la nota fiscal, que es la boleta, por decirlo como la factura, de dónde habían salido esos productos. Claro, uno puede pensar, uno puede imaginar, viéndolo de todas las perspectivas, a lo mejor estaban intentando controlar para evitar justamente lo que hablaba hace un rato atrás, de los saqueos, de que esos vehículos estaban llevando alimentación o productos que habían sido saqueados o robados en algún lugar. Por favor, tengamos cierto criterio en ese tipo de situaciones. ¿Ya? Y por eso es que es importante que los equipos de seguridad, si por ejemplo se entrega esa misión a un grupo militar que no tiene la costumbre de hacer ese tipo de controles, siempre sean grupos mixtos. Un brigadista militar, un policía civil, un policía que tiene y que sabe, que maneja ciertos códigos de análisis comportamental, de saber cuáles son las personas que podrían tener un perfil de ladrón, un perfil de delincuente, un perfil aquí, un perfil acá, para que ayude a estos equipos de seguridad a determinar con criterio quiénes deben ser efectivamente controlados, trabando ese proceso, y quienes no deberían ser controlados. Porque aquí también hay un tema de buena disposición de mucha gente que está poniendo su tiempo, sus vehículos, su fuerza, su energía para poder ayudar, y están siendo trabados en este proceso a raíz de esa situación. Entonces, manejemos con cuidado, lo digo con experiencia, porque ya he tenido varias experiencias en situaciones de emergencia. Hay que tener eso resguardo y esos cuidados. Una de las cosas que lo he dicho todo el tiempo es que cuando el agua empieza a bajar, lo que hay que hacer es ocuparse de al menos 3 elementos en esos lugares que han sido inundados y que ahora el agua ya se fue y está disponible en ese espacio. Punto 1. Cualquier estructura puede estar frágil. Tuvo presión que no está acostumbrada, tuvo humedad y agua que no está acostumbrada, fue golpeada por muchos elementos flotantes que no está acostumbrada. Por lo tanto,
No porque la casa se vea en pie, significa que está efectivamente consolidada y puede retener o sostener cualquier movilidad o movimiento que usted tenga dentro de la casa. Evalúe primero bien ese lugar. Si se ve a simple vista que está todo ok, revise si tiene fracturas, si tiene fisuras, si tiene quiebres, si tiene pérdidas. Revise los pilares que sustentan el peso de la propiedad para determinar si efectivamente esa casa podría estar en condiciones para que usted se mueva y se pueda, entre comillas, estar en ese lugar normal o dentro de la normalidad, de la eventualidad de la crisis. Punto 1. Punto 2. Revise ese lugar, porque ese lugar puede tener nuevos huéspedes que no necesariamente son lo que usted está acostumbrado a tener. Diferentes tipos de animales, cuando ocurren este tipo de situaciones, buscan abrigo también en lugares que están a disposición. Si ese lugar no está habitado por nadie, no escucha ruidos, muchos animales van a poder y van a albergarse en esos lugares. Y estoy hablando de serpientes, estoy hablando de yacaré, estoy hablando de anfibios de diferentes tipos, estoy hablando de insectos o arácnidos de diferentes tipos, escorpiones, alacranes, arañas. Y por lo tanto, tener cuidado también con eso, porque puede que usted se encuentre con algún grupo de animales dentro del espacio que está intentando retomar para habitar. Es el segundo punto. Tercer punto, lo que no ve. ¿Qué es lo que no ve? Es lo que no tenemos la capacidad de ver: bacterias, hongos, que están y van a estar a disposición en esos lugares. ¿Por qué? Porque el agua que inundó esos locales, esas propiedades, esos espacios, no necesariamente, y de hecho normalmente no son limpias, y especialmente en ciudades en la cual la mezcla del agua servida con el agua de inundación está vigente todo el tiempo. Entonces uno tiene que llegar al lugar, evaluar la condición de la estructura, evaluar si hay insectos o algún tipo de huéspedes no acostumbrados en ese lugar. Tercero, sanitizar los espacios. ¿Cuál es la recomendación normal? Estamos todavía en crisis, estamos todavía con un frente de mal tiempo que va a llegar en 4 días más. A partir del miércoles de la noche, jueves de la madrugada, va a haber otro frente de mal tiempo. Por lo tanto, imaginemos la situación. Si ya estamos con agua, partamos desde la parte más arriba de la propiedad hacia abajo. Si es un segundo piso, un tercer piso, partamos del tercer piso, del segundo piso hacia abajo, en ese orden de limpieza, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, aunque sea para usted más prioritario que la parte baja, no, parte de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la parte de arriba va a estar más protegida que la parte de abajo, si es que entre paréntesis, entre comillas, hubiera una nueva subida de nivel del agua y volviera a inundarse la planta baja de la casa, si es que tuviera un piso. Entonces parte de arriba hacia abajo la limpieza, siempre de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con adentro? La gran mayoría de las casas tienen una parte central que es la escalera que llega y conduce hasta el segundo piso, al segundo andar. Entonces usted tiene que limpiar todo desde fuera de esa escalera hacia llegar a la escalera. No limpie de la escalera hacia afuera, no, de afuera hacia la escalera. Cualquier suciedad, cualquier elemento, cualquier situación que usted encuentre va a ir hacia la escalera. ¿Ya? Entonces la limpieza está fuera de la periferia de la segundo piso o tercer piso o el piso que sea, hacia la escalera. En el caso de la planta baja, solamente tuviera planta baja, se limpia de la periferia hacia la puerta de salida. Si tiene más de una puerta, puede definir la mitad de la casa hacia una puerta y la otra mitad de la casa hacia la otra puerta. Usted define eso. Generalmente se recomienda que no lleve suciedad hacia la parte de atrás de la casa. Por ejemplo, si usted tuviera una casa que tiene 2 puertas y la puerta de atrás va a un patio trasero,
no lleve la sociedad hacia atrás. Es mejor que toda la sociedad, toda la limpieza que haga de la casa, desde la periferia, vaya toda hacia la puerta de salida o de entrada, depende del punto de vista, que va a dar a la calle. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted concentrar toda la sociedad, toda la limpieza hacia un punto que tiene menos afectación para su propiedad, para la gente que vive dentro de su casa. Si usted tiene un animal de estimación y usted coloca residuos hacia la parte de atrás de la casa, ese animal lamentablemente va a tener contacto y va a traer esa situación dentro de la casa de nuevo. Entonces, no. Periferia, definir una puerta, que la puerta de salida y entrada que va a dar a la calle, y llevan toda la sociedad y limpian en ese orden, desde la parte periférica hacia el centro. Esas son recomendaciones básicas, normales. Segundo 6 son, abran todas las posibilidades, ventanas, puertas, para que se ventile la casa. No basta solo limpiarla, sino ventilarla también. ¿Por qué? Y aquí hay una situación, y vuelvo a insistir en el concepto de cosas que ustedes no ven. Cuando usted está limpiando, cuando usted está moviéndose dentro de la casa, inclusive cuando usted no se está moviendo, muchos esporas, muchas situaciones de salubridad están en el aire, están flotando, porque el peso de ella no permite que lleguen hasta el suelo, y el movimiento de usted dentro de esa propiedad hace que vuelvan a reflotar. Entonces usted está limpiando, y al mismo tiempo lo que está en el aire empieza a decantar y bajar cuando usted deja de moverse en ese espacio. Entonces el hecho de ventilar permite que eso que está flotando se mueva y salga de la propiedad por la misma corriente de aire, y para ello tiene que tener corriente de aire. No basta con abrir una puerta o una ventana y pensar que con eso se va a ventilar. No, necesita una puerta o una ventana en sentido contrario para que el aire fluya dentro de la propiedad, se mueva de un punto a otro. Si tiene dos puertas, una de atrás y una de adelante, la puerta de atrás permite que el viento entre por la puerta de atrás y salga por la puerta de adelante, y viceversa. Ese flujo ayuda mucho a limpiar el aire dentro de la propiedad. Cuando usted entra a la propiedad, fue una situación que olvidé comentarla o recordarla, a pesar que ya lo he dicho, es usar máscara todo el tiempo, usar lente, si es posible, todo el tiempo, porque eso va a ayudar también a que usted no respire todos esos elementos que están en el aire. Entonces, máscara todo el tiempo, limpia, y a medida que va limpiando, ese elemento va saliendo de la propiedad, y al mismo tiempo el viento y la ventilación va permitiendo que el flujo de todo lo que está en el aire, fluctuando, se pueda mover y salir de la propiedad. Las murallas tienen que limpiar. Toda la zona inundada tiene que ser limpiada con una franja de hasta 30 centímetros por sobre la franja de inundación. No es que, aquí está la marca de la inundación y tengo que limpiar de aquí para abajo. No, 30 centímetros por sobre eso. Porque aunque usted no lo crea, y es normal pensar, pero no siempre uno tiene esa conexión. Cuando el agua ingresa, no entra el agua calma en reposo. El agua entra salpicando, y esa salpicadura hace que todo el espacio sea infectado, sea contaminado, sea afectado. Entonces, a lo menos 30 centímetros por sobre la cota de inundación de la marca que uno ve en la casa. Toda esa parte hacia abajo y hacia afuera tiene que ser limpiado. Sanitizado y limpiado. Limpiado primero, sanitizado después. No sanitice y limpia al mismo tiempo. Se limpia primero y después se sanitiza. ¿Por qué? Porque cuando uno limpia la suciedad, limpia todos los escombros, limpia todo lo que no debería estar ahí, es un proceso rápido y de trabajo visual. La sanitización no es visual porque uno ve lo que está produciendo la sanitización, y además uno tiene que dejar en reposo un cierto tiempo para que haga efecto esa sanitización. Entonces no es que uno dispare cloro o la combinación que usted quiera hacer, y
tiró y limpió. No, tire, deje en reposo, salga de la propiedad 5 minutos o más, si tiene la posibilidad. Y de ahí pase un paño o vuelva a limpiar o vuelva a secar esa zona que ha sido limpiada o sanitizada con algún tipo de elemento que usted definió. Esos son elementos propios del proceso post situación climática. Y coloqué los 2 puntos porque en este momento el polo de situación de crisis dinámica, o sea que no está claro lo que va a acontecer de aquí a las próximas horas, que está en la cuenca hidrográfica del río Guaíba y en la cuenca hidrográfica del Laguna de los Patos, que son todas estas ciudades aledañas al Guaíba y aledañas a la Laguna de los Patos, que está concentrada ahí porque ahí donde está más dinámica y más eventualmente en la incerteza lo que está ocurriendo ahí. Ese por un lado es un tipo de emergencia dinámica en este momento, y la otra es la emergencia que está concentrada en la parte más al interior, las Sierras Gauchas, al interior, alejada del litoral, que son todas estas ciudades que lamentablemente ya fueron muy dañadas y en algunos casos destruidas totalmente, que esta parte del post donde ya se está imaginando algunas personas de ingresar de nuevo a su casa e intentar limpiar, e intentar habitar de nuevo esa propiedad, siempre y cuando, insisto, revisen los 3 elementos de estructura, que el espacio no tenga quiebres, trizaduras, roturas, pérdida de sustentación en algún pilar, etc., para que la propiedad esté todavía habitable. El piso también es bueno revisarlo. Y aquí viene un elemento importante que ya lo comenté en Porto Alegre, porque en muchos lugares, por ejemplo, voy a colocar el caso de Porto Alegre, a pesar que en Porto Alegre todavía está muy dinámica la situación, pero en Porto Alegre hay que tener ciertos cuidados, que ya lo comencé como recomendación. Las ciudades que no están acostumbradas a estar inundadas, porque lógicamente las ciudades no están hechas para estar inundadas, están hechas para estar secas, para que la gente pueda vivir en un lugar seco y pueda construir en un lugar seco. Todos los lugares que han sido inundados y que esa inundación se ha mantenido en el tiempo por una buena cantidad de horas, que es el caso de Porto Alegre, que hay zonas inundadas que hace 72 horas o más inclusive, el suelo va perdiendo su consistencia. Si no hay estudios de granulometría, si no hay estudios de capacidad de carga del suelo, si no hay estudios de morfología del suelo en algunos territorios donde está construido, no hay cómo calcular la capacidad que tiene ese suelo para seguir sosteniendo el peso que tiene sobre el suelo. Porque el peso que tiene es el edificio, la propiedad, las cosas que estaban normalmente ahí y que se soportaba y no había ningún problema, pero ahora ingresa una segunda variable, que es el agua. El agua tiene peso, tiene masa, tiene volumen y además tiene capacidad de filtración. ¿Y qué hace el agua cuando busca salidas? Va buscando estas pequeñas capilaridades que hay en el suelo y va enanchando o va generando erosión en estos capilares y hace que el suelo sea más poroso de lo que está acostumbrado a ser. Entonces cuidado también con eso, porque los suelos pueden perder consistencia y capacidad de carga de lo que antiguamente estaba recibiendo de peso, porque además le agregamos más peso, que es todo el agua, toda la masa y todos los elementos que trae el agua consigo, contenedores, vehículos, camiones, restos de propiedades, y todo ese peso va siendo acumulado en ciertas zonas. Entonces cuidado con esa situación. Revisemos todos los predios, revisemos todos los lugares, revisemos el suelo si tiene trizaduras, quebraduras, que pueden ser aludidas a pérdida de consistencia, pérdida de capacidad de carga en el suelo. Porque hay que entender que esta situación de emergencia es única en la historia de la ciudad, es única en el estado de Río Grande do Sul. Todas las estadísticas que habían sido capturadas, recopiladas durante todos los años que el ser humano ha tenido la posibilidad de vivir acá y tener un cierto control, una cierta medición en todos estos parámetros, todos fueron superados, todos.
los días más lluviosos, la cantidad de agua caída, la cantidad de elevación de los ríos, la cantidad de casas destruidas, la cantidad de ciudades destruidas, la cantidad de tiempo de continuidad, porque aquí hay un tema no menor. Una cosa es el evento climático puntual de un día, 2 días, 3 días, en el cual llueve mucha cantidad de agua, desastre. Pero el problema es que acá, además de ser muy intenso, se alargó mucho en el tiempo. Ya vamos para el 10.º día de lluvias continuas, permanentes, sin parar, más de 10 horas, 8 horas, a lo mucho. Entonces eso hace que lamentablemente se complejice más la situación. Cantidad de fuerza, de energía colocada en un mismo momento o en un momento corto, y al mismo tiempo cantidad de energía dispersa en una gran cantidad de tiempo. Los dos elementos, que son variables que no siempre van conjugadas juntos. Y lamentablemente estos 2 días que vienen de mucho calor, el lunes, martes y parte del miércoles, pero el miércoles de nuevo viene lluvia, entonces todo lo que pudo haber bajado de nivel va a volver a tender a subir de nuevo dependiendo de la cantidad de agua que va a caer en este otro frente que viene a partir del día miércoles. Entonces, por favor, tranquilidad. Cuando vayan a comprar, no compren exageradamente. Independientemente de toda la situación de emergencia, al mismo tiempo y paralelamente, afortunadamente, hay un grupo de ingenieros militares que están encargados de buscar alternativas de solución al tema vial, al flujo terrestre de la ciudad, del Gran Porto Alegre y de todas las ciudades de conexión, viendo la posibilidad de colocar puentes mecanos en diferentes lugares para poder conectar y poder con eso permitir el flujo de insumos, suministros y todo lo que se necesita. Si no tiene una emergencia para salir y movilizarse, no se mueva fuera de su casa. Las carreteras, las calles, los espacios deben quedar libres para quienes sí precisan moverse rápidamente. Vehículos de emergencia, personal de emergencia, voluntarios de emergencia. Los drones, cuidado. Afortunadamente, esto yo diría que desde ayer, cuando ya empezamos a anunciar, después de que la brigada militar nos pidió ayuda para poder comunicar a toda la población que no usara más drones, porque los drones estaban complicando el vuelo de los transporte aéreo de rescate. Y afortunadamente bajó bastante la intensidad de drones en el aire, y eso ayudó. Que bueno, agradecemos que hayan recibido ese mensaje y hayan aceptado y se hayan dado cuenta, porque sé que no lo hacen con mala intención, están tratando de capturar información y comunicar a otras personas lo que está ocurriendo, y eso está súper bien, pero sin complicar el movimiento de los aviones, helicópteros que están sobrevolando el lugar. Y los drones, que también están haciendo trabajo de pesquisa, de control y de otras, que también están en este momento con ese foco en seguridad, en capturar información, en capturar y controlar las situaciones minuto a minuto. Así que, por favor, tengan tranquilidad. Si van a comprar, máximo compren para 3 días. Es un rango recomendable, normal, para poder hacer compras para 3 días, no para una semana, no para un mes. No, para 3 días, con eso debería ser un rango adecuado. Y si no tienen agua potable, lógicamente consuman agua embotellada, agua que hayan guardado, el agua potable que ya se acabó. Diría que el 90% de la población, por lo menos en el Gran Porto Alegre, no tiene agua potable, sí que no es más. Y estén alertas y atentos a todas las indicaciones que se están dando permanentemente por las redes sociales, pero filtren, por favor, filtren, porque no necesariamente toda la información que llega es información completamente comprobable. Y han habido casos, por ejemplo,
Voy a poner un caso que apareció en Nuevo Hamburgo, una ciudad que personalmente tengo mucho cariño. Viví casi 2 años allá. Mi hijo vive allá con su madre. Mi ex suegra lamentablemente fue una de las personas que fue afectada, perdió su casa con todo lo que tenía adentro, todos sus vecinos también, toda la villa donde ella vivía se inundó absolutamente completamente, sobre 2 metros y 30 centímetros de agua. Y en Nuevo Hamburgo, ¿qué ocurrió? Empezaron a aparecer imágenes utilizando rompimiento de diques, embalses de otros lugares, y lo colocaron que supuestamente el dique de Nuevo Hamburgo se estaba rompiendo o se había roto, lo cual al final terminó aconteciendo. Pero el punto que exacerba y es innecesario colocar eso como predicción, o más bien como un hecho, y no como una predicción que podría acontecer y que al final terminó aconteciendo. ¿Están de acuerdo? Pero en el momento que se fue y se colocó en las redes sociales, no había ocurrido, no estaba ocurriendo, y eso genera dos efectos. Primero, asusta a las personas, y segundo, a las personas que tienen más capacidad y van a verificar si realmente es así, se dan cuenta que no, empiezan a perder confianza en lo que están apareciendo en las redes sociales. Entonces no tratemos de atraparnos en el camino, tratemos de ser lo más verídico posible, lo más veraz posible, y entregar la información cierta en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y cuando no tenemos la información, que generalmente yo lo hago, solo coloco el punto y digo, entre paréntesis, no es confirmado, no es una situación comprobable, es una posibilidad, es una eventualidad, podría estar pasando. Imagino que sería complicado si ocurriera eso. Coloquemos un caso hipotético, ¿ya? No como algo definitivo o algo verificado, ¿ya? Cuídense, vamos a seguir atentos. La información acá es muy dinámica. En este momento no está lloviendo, incluso hasta salió el sol. Es de esperar que el día sin lluvia se alargue y parta hoy día, mañana y el martes, así permite por lo menos en 3 días hacer bastante más de lo que podríamos haber hecho en 2 días. Sigue necesitándose mucha ayuda acá, mucha. Acá, lamentablemente, la reconstrucción va a ser muy compleja. Yo lo comenté en algunos lugares, algunas redes de las cuales participo, algunas organizaciones de las cuales participo. Va a ser muy difícil tomar la decisión, y yo lo sé, porque lo he visto y lo he vivido en Chile, para el incendio forestal en Valparaíso, el incendio forestal en diferentes localidades, en el interior, hacia el sur, hacia el norte, para el tsunami. Es muy difícil decirle a la gente, mira, este lugar ya no es seguro para vivir. Entonces, va a haber una decisión muy difícil que hacer y muy difícil que tomar, que en algunos lugares, lamentablemente, por diversas situaciones, no va a ser recomendable reconstruir. Y lo digo con honestidad, lo digo con experiencia, lo digo con mirar profesional y no emocional, que yo sé que es muy fuerte. Es muy difícil decir a una persona que vivió toda su vida, que nació ahí, que sus padres, sus abuelos vivieron en el mismo lugar, y saben que acá está complejo el tema. Yo creo que acá no vamos a volver a colocar la ciudad en el mismo punto donde estaba antes, cuando fue completamente destruida. Y posiblemente la gran mayoría se va a tomar la decisión de volver a reconstruir, pero ahí viene la fuerza de cada uno de los que van a vivir ahí, la fuerza de las autoridades, de darse cuenta que van a tener que poner medidas de mitigación para evitar ese tipo de situaciones que se puedan repetir. Y utilizar como ejemplo siempre como gestor de riesgo, digo los elementos clave. Son 4 elementos. Cualquier plan de reconstrucción tiene que ser preventivo, tiene que mitigar los problemas ya detectados o declarados, tiene que tener medidas de acción y medidas de reacción. Hago la separación, acción y reacción. Acción es que uno, en el momento que hay una emergencia, una situación que uno ya la detectó y que viene y que hay datos que puedan detectar o demostrar que viene algo complejo, se acciona cosas ahí para compensar lo que no fue mitigado en su momento, lo que no fue prevenido en su momento.
Y reacción es cuando ya la situación ocurrió. Hago la diferencia. Acción en el momento, previo, incluso segundo, minuto, antes que ocurra lo que puede ocurrir. Si el dique por romperse, contener. Eso es acción. Reacción, el dique se rompió, se llenó de agua. Bien, ahora reaccionemos a esa situación. Entonces hago la diferenciación, prevención, mitigación, acción y reacción. Y el elemento que también aquí es importante en gestión de riesgo, que siempre lo comento yo, que es tener la capacidad para entender que no siempre existe la posibilidad tecnológica para poder solucionar todos los problemas. No siempre. Y por eso siempre recomiendo que cuando había un escenario extremo, como el caso acá arriba de Tucumán, si el Guaíba superó 5.3 metros, bien, evaluemos y pensemos que la próxima vez puede ser un 30% peor y por lo tanto agreguemos esos 5.3 metros de alza de nivel, agreguen un 30% y planifiquen un pase a ese nivel, no al 5.3 que tuvimos hoy. Y perdonen por ponerlo desde ese punto de vista, porque eso sería mediocre en términos profesionales de gestión pública. No podemos tomar como punto de referencia el extremo de la vez anterior. Porque si hubiéramos colocado, y que así fue, el extremo de la vez anterior a esta como punto de referencia, que fueron 3.3 metros, y el anterior, que fue en 1941, que fue 4.75, no hubiera servido para los 5.3 que tenemos hoy. Y si hubieran planificado 30% por sobre la cuota máxima del evento anterior, hubiéramos estado más preparados para enfrentar la situación de hoy. Entonces, la invitación en gestión de riesgo es 4 elementos que ya los nombré, los 4 puntos, y planificar pensando en 30% más del evento extremo estadístico que hemos tenido en ese lugar, en ese territorio, en esa ciudad. Así deberíamos planificar, así deberíamos planear y reconstruir las ciudades que ya fueron destruidas o dañadas de nuevo, pero con ese perfil. ¿Ya? Disculpen por lo largo, pero había muchas cosas que conversar. Y estamos atentos, sigan las redes, síganme en diferentes comentarios. Ahí apareció un video que hicimos junto con el equipo de The Climate Reality Project, en el cual soy mentor, soy parte del núcleo de Río Grande do Sul y además estoy dirigiendo un grupo de trabajo en el bioma Pampa que fue arrasado, completamente arrasado también. Ahí también hay un tema, lo digo, pero no siempre con el énfasis que me gustaría. Yo soy muy sensible en el tema con los animales en general, con los seres vivos en general. Me duele mucho ver tanta cantidad de animales muertos y muchos de ellos porque quienes estaban en contacto con ellos no pudieron darle el cobijo y el abrigo que ellos precisaban. Y no estoy juzgando a nadie, porque en situación extrema de sobrevivencia tomamos decisiones que a veces no son muy racionales, pero las tomamos por un tema de situación de emergencia. Y lamentablemente muchos animalitos quedaron atrapados dentro de las propias casas de sus dueños, pensando ellos que iban a estar protegidos dentro, pero al final terminaron ahogándose dentro de las casas porque no lograban salir y el agua superó los niveles que se pensaban. Entonces pensemos también en todos los animalitos con los cuales convivimos, ya sea directo o indirectamente. Son necesarios que vivan, porque nosotros vivimos dependiendo también de ellos, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos directamente, pero es así, con certeza. Años de estudio y años de experiencia lo demuestran. Entonces también seamos condescendientes, seamos amigables con todos los animalitos que están alrededor nuestro, sean o no nuestros. Afortunadamente han habido varios grupos de rescate rescatando animales, pero como uno dice, siempre se puede hacer más. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, protéjanse, recen,
ayuden en lo posible. Si no pueden ayudar o no se sienten preparados por ayudar, no lo hagan, porque uno tiene que sentirse preparado para hacer y ir a ayudar. No basta con solo tener ganas, porque al final uno puede terminar más afectado. Yo he colocado un caso que me marcó mucho de un colega que contaba la experiencia, que estaba rescatando personas, no voy a decir ni el lugar ni la persona, y que vio y que llevaba una niñita ahí dentro de la lancha donde estaban salvando personas, y de repente a la distancia se vio un bultiño que al parecer parecía una muñeca, y la niñita la pidió, él fue a buscarla, y cuando llegó allá se dio cuenta que era un bebé muerto, estaba flotando en el agua. Y no quiero ser sensacionalista con esto, solamente cuando tú no estás preparado para ese tipo de situaciones, te bloqueas y no das todo lo que puedes dar. Si no te sientes preparado, no vayas, en serio. Es como cuando yo trabajé como bombero y siempre decíamos, no queremos gente que venga a ver, porque al final termina produciendo trabas y no permite que el trabajo se haga bien. Cuando una persona se traba emocionalmente porque vio algo, porque sintió algo, porque tocó algo, porque algo en el ambiente lo bloqueó, lamentablemente no es una persona que pueda estar ahí apoyando, porque termina siendo una persona que necesita apoyo. Entonces, si nos sentimos preparados, vamos a apoyar. Si nos sentimos preparados para una parte del proceso, apoyemos en esa parte del proceso. ¿Ya? Seamos también responsables con nuestras emociones, con nuestras capacidades. Me toca mucho trabajar con personas que van en ayuda de otros y que después terminan tan mal como nosotros, y uno termina teniendo que ayudar al que iba a ayudar más a la persona que necesitaba ayuda. Entonces, no estoy diciendo que no lo hagan, solo que tengan cuidado en ese proceso. Que estén bien. Cariños.